Bendiciones, queridos amigos y hermanos, aquí Aronis Rodríguez. Wow. Ay, ay, ay. Hoy traigo un tema poderoso. Hoy traigo un tema en el cual vamos a hablar un poco de la revolución que hizo Jesús, contradiciendo en cierta parte el Antiguo Testamento o la Tanaj, la Torá, el Pentateuco. Jesús vino a mostrar un evangelio de amor y vino en cierta forma a decir que muchas de las cosas del Antiguo Testamento no estaban bien. Muchas de las cosas que podemos aprender de Jesús ya se había dicho antes de que este Mesías pues iba a morir, iba a sufrir, iba a cambiar cosas por el bien de la humanidad. El libro de Isaías, gloria a Dios, nos habla en el capítulo 7, versículo 14, lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Gloria a Dios. Este profeta ha sido uno de los profetas más grandes, pero lo que vamos a entrar hoy es que vamos a ver cómo Jesús cambió los paradigmas, los patrones, los prototipos de la ley para mostrarnos a nosotros un amor, un evangelio diferente, un acercamiento al Padre, gloria a Dios. En el libro de Isaías capítulo 9 versículo 6 dice lo siguiente: porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios. Aquí ya Isaías pues está hablando de esa profecía en el cual hemos tomado a Isaías como el medio de lo que vamos a hablar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, gloria a Dios. Así es que estaremos haciendo un rejuego entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Isaías, gloria a Dios, fue uno de los profetas más, pues podríamos decir, admirable, podríamos decir, porque fue un profeta que pues predijo el nuevo cambio, las nuevas cosas que iban a venir por medio de Cristo, y que iba a ser herido, y que iba a ser sufrido, y que se iba a entregar, y que los hombres lo iban a golpear, gloria a Dios. Pero aquí podemos notar en el libro de Isaías capítulo 53 versículo 5 de lo que estoy hablando. 53:5 de Isaías dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora Jesús vino a cambiar el paradigma del Antiguo Testamento, a hacer un cambio de inclusión al humano, de conexión, de nuevos reencuentros, de aceptación, amén, entre Dios y el hombre. Aleluya. Hoy quiero hablarles de que Jesús vino a romper, a cambiar los paradigmas, el prototipo de la ley de la Tanaj o de la Torá, Antiguo Testamento. Jesús podría en aquella época traer muchas controversias, pero Jesús vino a cambiar esos paradigmas. Es como si pareciese que todo en el Antiguo Testamento estaba mal. Pero Jesús vino a revolucionar y a cambiar, cambiando de un sistema de leyes a un camino de misericordia y de amor.
vino a revolucionar para traer gracia a los seres humanos. Pero ¿de qué manera Jesús podía entrar en los judíos sin que ellos se sintieran atacados o tal vez mirando a Jesús como un hereje? Jesús fue muy astuto para introducirse a ellos, para luego cambiar todos los prototipos de las leyes y mostrarle una nueva puerta de misericordia. En el libro de Mateo capítulo 5 versículo 17 dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Quebrantar la ley judía o mosaica había sido un pecado, pero Jesús no tenía pecado en él. Entonces, ¿cómo fue que Jesús pudo cambiar la mentalidad de aquellas personas? Aunque bueno, obviamente sabemos que muchos de los judíos aún no creen que Jesús vino, y ellos no creen aún de que Jesús fue el Mesías enviado para cambiar sus vidas. Jesús utilizó este método que hemos leído en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 17. No he venido a cambiar la ley ni a los profetas, sino he venido a cumplirlas. Vino simplemente a simplificar las cosas por medio del amor. Una de las cosas que podemos notar es la ley del talión. ¿Qué es la ley del talión? Esta ley exigía un castigo al crimen cometido. Es un modelo de una venganza aparentemente parcial. La ley de talión es un principio del Antiguo Testamento y es representada con la frase de ojo por ojo y diente por diente. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 21, versículo 24 y 25, que dice: mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Wow. Pero Jesús vino a evitar esa venganza. Era como utilizaban esta ley para que las personas no evitaran una venganza desmedida, sino que pagaran de igual manera por la causa o el crimen cometido. Pero luego entra Jesús y dice: no, esto no está bien. Esto no está para nada bien. Esto está mal. Y comenzó a desafiar la ley del Antiguo Testamento, la Tanaj, el Pentateuco. En el Sermón del Monte, Jesús rompe con ese paradigma. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 38, dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. A cualquiera que le hiera en la mejilla derecha, vuelva también la otra. De manera que Jesús vino a cambiar
ese sistema. Vino a cambiar ese paradigma de que tenemos que pagar mal por mal. En el versículo 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Es fácil amar a quien te ama. Es fácil apreciar a quien te aprecia. Lo difícil es amar a quien te persigue, a quien te odia, a quien te aborrece. Es difícil amar a aquella persona que tú sabes que te hace mal, que te hace daño, que te ha criticado, que te ha hecho algún o te ha causado algún dolor. Pero Jesús vino a cambiar esos paradigmas. La visión de perdón que tenía Jesús era mayor que la que decía la Torá. En ese momento, en vez de buscar venganza, debemos aprender lo que el Señor nos enseña: perdonar y amar. El siguiente punto que quiero tratar, en el cual podemos notar de que Jesús vino a cambiar los paradigmas, es referente a la pureza ritual y la pureza del corazón. Realmente las personas querían santificarse por medio de ritos, cosas rituales, cosas que tenían que dejar de comer para mantenerse limpio. En el libro de Levítico capítulo 11 podemos ver ahí un menú a la carta de las cosas que podían comer y de las cosas que tenían que dejar de comer para mantenerse limpio. Vamos a leer el libro de Levítico capítulo 11, versículo 7, que dice lo siguiente: y también el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Aquí en el libro de Levítico capítulo 11, aquí hay como un menú a la carta de todas las cosas que se pueden comer, que se podían comer y que no se podían comer, para que tú te mantuvieras limpio. Todas estas reglas, todas estas leyes, de que si podía comer paloma, de que si podía comer liebre, de que no podía comer esto, de que no podía comer lo otro. Todas estas cosas rituales que te mantenían dentro de un sistema para poder mantener tu alma limpia. Pero Jesús viene en el libro de Marcos capítulo 7, versículo 18, y dice lo siguiente. Marcos 7, 18, y dice: y les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que es de fuera, que entra en el hombre, no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio a todos los alimentos. Wow. El Señor está enseñándonos aquí, con esta bomba que tiró, de que realmente no eran las cosas que comían, ni el cerdo, ni las palomas. Esto realmente no purificaba o dejaba de purificar el alma, porque lo que entra no es importante porque va al vientre, sino en lo que sale de ti, de tu corazón.
En el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, dice lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De manera que estas cosas que hacían en el Antiguo Testamento para purificar su alma, Jesús vino a romper con ese esquema, con ese prototipo de conducta que supuestamente ellos tenían que hacer rigurosamente para mantener su alma limpia. La pureza no era seguir una dieta estricta, sino tener un corazón limpio, y fue lo que Jesús pues vino a demostrar y a cambiar ese sistema de leyes. El punto número 3 que quiero tocar con ustedes es sacrificios de animales y sacrificios espirituales. Volvemos una vez más al libro de Levítico. El libro de Levítico, capítulo 1, versículo 8, que dice de la siguiente manera: luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Aquí podemos ver los sacrificios de animales. Era el pan de cada día. El libro de Levítico capítulo 1 pareciera como un manual de diferentes tipos de sacrificios, de matadero, de carnicería. Y todas estas cosas era para poder tener la idea de que sus vidas iban a ser limpias y purificadas. La idea era de que la sangre de estos animales limpiaría sus pecados. Pero ellos pecaban, sacrificio, y eran perdonados. Era fácil de esta manera. Seguían con una costumbre y una conducta pecaminosa y sabían que tenían los animales para sacrificarlos, y luego, ¿qué? Sacrificaban y eran perdonados. Pero no todas las personas podían entrar a ofrecer esa sangre por los sacrificios, sino que el sumo sacerdote, con una vestidura especial, entraba a ese lugar santísimo, amarrado con una soga o una cuerda, para poder ofrecer los sacrificios de los animales, la sangre de los animales, las vísceras de los animales, por el pecado del pueblo. De manera que este lugar, el templo, estaba dividido en el lugar santo y el lugar santísimo. Pero, ¿de qué valía ofrecer sacrificios si su vida permanecían igual, del mismo modo? No había ningún cambio. Todo era igual. Ofrecían sacrificios de animales, pero su vida no cambiaba. Pero aquí entra la antonomía de esa ley. En el libro de Hebreos capítulo 10 versículos 5 y 6 dice lo siguiente:
por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Realmente era importante ofrecer esa sangre si sus vidas iban a continuar del mismo modo. El versículo 19 dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, de manera que ya no hay esa ley que tú tenías que ofrecer un becerro, una oveja, por tus pecados, y luego continuar con tu misma forma de vivir. Ya no es importante eso. Cristo vino a romper con ese paradigma de que ya el lugar santísimo está abierto por medio del sacrificio de Cristo. Ya ese tipo de sacrificio y de ofrenda no son necesarias. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que debes tener? El verdadero sacrificio de hoy es sacrificar tu orgullo, sacrificar tu ego, sacrificar el desamor, la indiferencia, tu falta de humildad, sacrificar tu vida para mostrar amor al prójimo. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, oiga bien, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué es un culto racional? El culto racional es ese momento donde tú te dedicas a Dios, aunque sea en tu casa o en el templo donde vas, pero que tú tengas un raciocinio claro, consciente a quién tú estás adorando. El siguiente punto que quiero tratar contigo o con ustedes es el trato de los pecadores y los marginados. Aquellas personas que los sacaban de las ciudades porque tal vez estaban enfermos o eran pecadores. Volvemos una vez más al libro de Levítico. El libro de Levítico tiene muchas historias, muchas cosas que fueron abolidas por Jesucristo, gloria a Dios. En el libro de Levítico capítulo 13, gloria a Dios, versículos 14 y 15 dice lo siguiente: mas el día que apareciere en él la carne viva será inmundo, y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. De manera que las personas que en aquel tiempo tenían lepra, estaban enfermos, no podían ser visitados, eran marginados, eran sacados fuera. Nadie podía tocarlo ni verlo. ¿Por qué? Porque estaban enfermos y esa era la ley. Si tenían lepra, eran impuros ante la sociedad. La sociedad te daba la espalda. Eran marginados. Nadie podía tocarle. Pero una vez más, viene aquí Jesús, rompiendo con todas esas reglas y leyes. En el libro de Lucas capítulo 5, versículo 29, dice lo siguiente: y Leví le hizo gran banquete en su casa,
Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Wow. No solo él hablaba con los marginados, con los enfermos, con los excluidos, sino también que se sentaba con ellos a comer. Cuando la sociedad lo rechazaba y le decía: no puedes estar aquí, Jesús le decía: ven, siéntate aquí conmigo. Wow, qué lindo es el Señor. Qué bueno que Jesús vino a cambiar todas esas leyes y a mostrarnos amor, ese amor incondicional, gloria a Dios. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27, dice lo siguiente: sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo lo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Esta actitud de Jesús era una actitud de valentía, algo que para esa época era algo escandaloso. Pero Jesús vino a revolucionar, a cambiar patrones, a decirte de que tú tienes toda la libertad para ir directamente al lugar santísimo, que puede ser un lugar en tu casa, adorar a Dios, pedir perdón, sentirte amado, sentirte hijo, gloria a Dios. Nadie está más allá del amor y la misericordia de Dios. Jesús vino a cambiarlo todo. Aunque la ley y la sociedad decía: quédate allá, lejos, no puedes entrar, no podemos estar contigo, Jesús le llamaba y le decía: venid a mí, todo lo que está cansado, trabajados y cansados. Jesús vino a implementar la inclusión y el amor incondicional. Jesús vino a abrir las puertas a la aceptación y al amor. Jesús vino a mostrar paz. Aleluya. El siguiente punto que quiero tratar con ustedes es el acceso a Dios. En el Antiguo Testamento, tener acceso a Dios era algo un poco difícil y complicado. No todos tenían acceso a Dios. No todos podían entrar a ofrecer el sacrificio ni hablar directamente con Dios. Todo aquel que estaba en pecado, pues entonces Jehová lo mataba. No podían entrar al lugar santísimo en pecado. En el libro de Éxodo capítulo 28, versículo 1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, y Aarón y a Nadab, Abiud, Eleazar y Tamar, hijo de Aarón. Estas personas que Dios elegía podían entrar al lugar santísimo, hablar con Dios. Los sacerdotes y su vestidura eran especiales. Ellos eran los intermedios entre Dios y el pueblo, entre el templo, lugar santo, lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar exclusivo para el sumo sacerdote. Era como si fuera una área de VIP para el sumo sacerdote y Dios. Pero una vez más, llega Jesús
y revoluciona todo, cambia todo. Dice, bueno, este sistema no está bien. Esto no está bien de que solo una persona pueda abogar por otra persona. Y aquí es donde realmente Jesús quita toda autoridad al sumo sacerdote, desautorizándolos y dejándolos con la boca abierta. Ya cualquier persona tiene acceso a ir directamente donde Dios. Y esto te lo hablo en el libro de Juan capítulo 14 versículo 6, que dice, yo soy, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Wow. Esto significa de que Jesús vino a cambiar todas esas formas de paradigmas, todas esas formas de patrones de conducta con las que ellos habían crecido. Jesús vino a decir, ya no vengo a traer mortandad, no vengo a excluir, no vengo a marginar a nadie, vengo a traer amor, vengo a decirle que pueden acercarse tranquilamente a mí. Aleluya, gloria a Dios. Jesús vino a traer vida y vida eterna. El último punto que quiero tratar con ustedes es el punto de la venganza versus la misericordia. La venganza versus la misericordia. En el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 2 dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Aquí vemos que en el Antiguo Testamento vemos a un Dios vengador, a un Dios que no le gustaban las cosas malas, ni el pecado, ni nada, ni la desobediencia, ni nada de eso. De hecho, cuando Moisés se enfrentó a Dios y le pidió a Dios perdón por el pueblo, cuando Josué y Caleb regresaron de ver la tierra y que el pueblo se había rebelado contra Josué, Caleb y Moisés y Aarón, Dios le dijo a Moisés, quítate, que yo te daré un nuevo pueblo y los mataré a todos. Moisés le dice a Jehová, ¿por qué harías esto? ¿Para que los egipcios digan que lo sacaste de Egipto para matarlo en el desierto? Aquí vemos un Dios vengador que no va con el pecado, que no va con la desobediencia. Pero aquí una vez más entra Jesús y cambia ese paradigma, cambia esa forma. Viene a mostrar amor. Ya no es que debemos amar a Dios por miedo, porque estamos obligados, porque si no vamos a morir. No, Jesús viene y cambia todo el paradigma. Y dice en el libro de Juan capítulo 12, versículo 47, lo siguiente. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Wow. Dios aquí cambia todas las cosas. Jesús fue enviado para cambiar todo lo que nosotros hemos leído y aprendido de las leyes del Antiguo Testamento, de la Tanaj o de la Torá, o como también se le llama el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. En el libro de Marcos capítulo 15, versículo 37, dice lo siguiente: mas Jesús, dando
una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Concluyo con esto. Se rasgó el velo. Esto significa que ya el sumo sacerdote no está de la otra parte del velo para abogar por los pecados del pueblo. Ya tú puedes entrar directamente al Padre, pedir perdón por tus pecados, reconocer a Cristo como tu Salvador y amarlo. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Aleluya. De manera que, querido amigo, hermano que me escucha, es el tiempo de entender que vivimos bajo una gracia, bajo una misericordia dada por Cristo, y que debemos acercarnos confiadamente ante el trono de gracia por el sacrificio de Cristo para perdón de nuestros pecados. Y todos los que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la Biblia en Juan 1:12. De manera que para alcanzar la vida eterna, para llegar a encontrarte con Jesús que está a la diestra del Padre, abogando por tus pecados, pidiéndole al Padre como abogado y defendiéndote, es el tiempo de que también nosotros hagamos nuestra parte y digamos: tengo que hacer mi parte, arrepentirme, aceptar a Cristo como mi Salvador, saber que vivo en la gracia, en la misericordia, en el amor. Así que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te proteja. Aquí tu hermano y amigo Aronis Rodríguez. Bendiciones. Si el mensaje te ha gustado, pues compártelo. Recuerda que vivimos en la gracia, lleno de amor, por medio de Cristo. Bendiciones.